¿Y si te dijera que el mejor libro jamás escrito sobre inversión fue publicado hace más de 70 años? Antes de Internet, antes de las acciones meme, las criptomonedas y las noticias financieras las 24 horas del día, antes de que los algoritmos negociaran acciones en microsegundos. En una época en la que había que llamar a un corredor por teléfono fijo solo para realizar una operación. Suena imposible, ¿verdad? ¿Cómo podría la sabiduría de una era pasada guiarnos a través del frenético caos digital de los mercados actuales? ¿Cómo podría un hombre que nunca vio un smartphone enseñarnos más sobre el hype de Tesla, el FOMO de Dogecoin o la promesa del movimiento FIRE que cualquier influencer en redes sociales? La respuesta es simple. Porque aunque las herramientas del mercado han cambiado, el factor más importante sigue siendo el mismo: la naturaleza humana. El miedo, la codicia, el pánico y la euforia son las fuerzas que siempre han movido los mercados. Y son precisamente esas fuerzas las que Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, nos enseñó a dominar. Bienvenido a Captura. Hoy no solo estamos revisando un libro, estamos absorbiendo una filosofía. Emprendemos un viaje profundo, al estilo audiolibro, a través de la guía definitiva para la creación de riqueza a largo plazo, El inversor inteligente de Benjamin Graham. Esto no es un simple resumen, es una traducción de sabiduría temporal para el mundo moderno. Quédate con nosotros, porque los principios de este libro son la base sobre la cual se han construido fortunas y el escudo que te protegerá de la locura financiera de nuestra época. Benjamin Graham no fue solo un autor. Fue un inversor legendario, un académico brillante y el mentor de uno de los inversores más exitosos de la historia, Warren Buffett. Cuando Buffett era un joven estudiante en la Universidad de Columbia, fue Graham quien moldeó toda su filosofía de inversión. De hecho, Buffett ha dicho que El inversor inteligente es con diferencia el mejor libro sobre inversión jamás escrito. Eso no es un cumplido casual, es una prueba del poder profundo duradero de esta obra. Publicado por primera vez en 1949, este libro nació de las cenizas de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Graham vivió los locos años 20, un periodo de especulación desenfrenada muy similar a las burbujas tecnológicas y cripto actuales. Luego fue testigo del devastador colapso de 1929, cuando fortunas enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Vio de primera mano cómo las decisiones emocionales, la mentalidad de rebaño y la especulación sin fundamento podían llevar a la ruina financiera. De esa experiencia surgió su filosofía central, un enfoque defensivo y disciplinado diseñado no solo para ganar dinero, sino, sobre todo, para evitar pérdidas catastróficas. Entonces, ¿por qué un libro escrito en la era de la televisión en blanco y negro sigue siendo tan respetado? Porque Graham no ofrece consejos rápidos ni secretos para predecir el mercado. Sabía que eso era una tarea inútil. En su lugar, ofrece algo mucho más valioso, un marco mental. Te enseña a desarrollar el temperamento correcto, la disciplina adecuada y el proceso analítico necesario para ser un inversor exitoso de por vida. Piensa en el panorama actual de la inversión. Abres una app como Robinhood y una animación de confeti celebra cada operación. Deslizas Twitter o Reddit en Wall Street y ves historias de personas que convierten unos pocos miles de dólares en millones con acciones meme como GameStop o AMC. Este es el mundo del FOMO, el miedo a quedarse fuera. Apela a nuestros instintos más básicos. Nos empuja a apostar, no a invertir. Graham tenía un nombre para esto: especulación. Y trazó una línea clara y firme entre el especulador y el inversor. El especulador apuesta a los movimientos de precios. El inversor, en cambio, analiza el negocio subyacente. Esta distinción es hoy más importante que nunca. Cuando ves que el precio de una criptomoneda como Dogecoin, que nació como una broma, se dispara por un tuit de una celebridad, estás viendo un activo valioso o un frenesí especulativo. Los principios de Graham te obligan a preguntar: ¿cuál es el valor real aquí? ¿Dónde está mi margen de seguridad? Lo mismo ocurre con el entusiasmo alrededor de empresas revolucionarias. Pensemos en Tesla. Sus defensores ven a un líder visionario y una compañía que cambiará el mundo, justificando una valoración que supera a todos los demás fabricantes de automóviles juntos. Un inversor inspirado por Graham, sin embargo, dejaría la narrativa a un lado y miraría los números. Analizaría las ganancias, la deuda, la competencia y el precio que se le pide pagar por una parte del negocio. Separaría la historia de la sustancia. Incluso para quienes seguimos un camino más estable, como el movimiento FIRE, independencia financiera, jubilación temprana, la sabiduría de Graham es indispensable. FIRE se basa en altas tasas de ahorro y en inversiones constantes a largo plazo, a menudo en ETFs de bajo costo.
Esta es la versión moderna del inversor defensivo de Graham. Se trata de disciplina, paciencia y permitir que el interés compuesto haga su trabajo, pilares fundamentales de su filosofía. Graham proporciona la base intelectual que explica por qué esta estrategia funciona y cómo mantenerla cuando los mercados se vuelven aterradores. El inversor inteligente no es un manual de reglas, es una mentalidad. Es la voz de la razón que te susurra al oído cuando la multitud grita «compra». Es el ancla que te mantiene firme cuando las tormentas del mercado arrecian. Te enseña que el éxito en la inversión no proviene de un coeficiente intelectual alto ni de información privilegiada. Proviene de un marco intelectual sólido y de la disciplina emocional para no sabotearte a ti mismo. En los capítulos que siguen, desglosaremos las ideas más poderosas de Graham, una por una. Exploraremos la diferencia crucial entre invertir y especular, conoceremos al maníaco depresivo señor Mercado, dominaremos el concepto del margen de seguridad y aprenderemos a construir una cartera que te permita dormir tranquilo por la noche. Y después de cada capítulo, conectaremos esa sabiduría temporal con los desafíos y oportunidades que enfrentas hoy, en el siglo XXI. Esto es más que un resumen de un libro. Es un sistema operativo para invertir con inteligencia. Comencemos. Capítulo 1. Inversión versus especulación. Resultados que puede esperar el inversor inteligente. Graham inicia su obra maestra trazando la línea más importante de todas las finanzas, la que separa la inversión de la especulación. No es una cuestión semántica. Es la base de toda tu vida financiera. Para Graham, la definición es precisa y no admite discusión. Él afirma, una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad del capital y una rentabilidad adecuada. Las operaciones que no cumplen estos requisitos son especulativas. Desglosemos esto. La definición tiene tres partes esenciales. Análisis exhaustivo. Significa hacer los deberes. Debes estudiar el negocio que hay detrás de la acción. Comprende su situación financiera, la calidad de su gestión, su posición competitiva y sus perspectivas a largo plazo. No se trata de leer un tuit o ver una acción mencionada en las noticias. Se trata de investigación objetiva y racional. Seguridad del capital. Este es el principio fundamental de Graham. Antes incluso de pensar en el rendimiento potencial, debes concentrarte en no perder el dinero con el que empiezas. No significa que no exista riesgo alguno, sino que el riesgo de una pérdida permanente se reduce al mínimo mediante el análisis. Rentabilidad adecuada. Observa que no habla de una rentabilidad espectacular ni de superar al mercado. Adecuada es una palabra humilde y realista. Significa un beneficio razonable y satisfactorio, no un premio de lotería. Si tu motivo para comprar una acción falla en cualquiera de estos tres puntos, no estás invirtiendo, estás especulando. El especulador compra una acción porque cree que su precio subirá. Su atención está en el estado de ánimo del mercado, los gráficos, el ruido. El inversor compra una acción porque cree que el negocio subyacente vale más que el precio que paga. Su enfoque está en el valor del negocio. El especulador juega contra otros jugadores. El inversor juega al juego real. Graham no juzga la especulación. Reconoce que forma parte del mercado y que puede ser una actividad emocionante, aunque peligrosa. Pero insiste en que debes ser brutalmente honesto contigo mismo sobre qué juego estás jugando. Sugiere que, si vas a especular, lo hagas en una cuenta separada, con una cantidad estrictamente limitada de dinero que puedas permitirte perder por completo. Nunca mezcles tu dinero de especulación con tu dinero de inversión. Esta separación es clave para la disciplina emocional. Luego describe los dos tipos de inversores que encontraremos a lo largo del libro, el inversor defensivo y el inversor emprendedor. El inversor defensivo busca, ante todo, libertad de esfuerzo, molestias y decisiones constantes. Su objetivo es la seguridad y la simplicidad. Puede construir una cartera de bonos de alta calidad y una cesta diversificada de acciones líderes o, en la actualidad, fondos indexados de bajo costo. El inversor emprendedor, o agresivo, está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzos significativos al análisis con la esperanza de obtener una rentabilidad superior a la media. Esto no significa asumir más riesgo, sino trabajar más para encontrar oportunidades infravaloradas. Graham deja claro que este enfoque no es para todos. Requiere habilidad, dedicación y el temperamento adecuado. Para la mayoría de las personas, el camino defensivo es la opción más sensata. Reflexión moderna. Piensa en el auge de las aplicaciones de trading sin comisiones como Robinhood. Han hecho que comprar y vender acciones sea increíblemente fácil, a menudo presentándolo como un juego divertido.
Este entorno difumina la línea entre invertir y especular más que nunca. Cuando compras una acción meme, porque un foro de Reddit está lleno de entusiasmo por un posible short squeeze, estás especulando. No hay un análisis profundo de la salud del negocio ni de sus perspectivas a largo plazo. Simplemente apuestas a que alguien la comprará a un precio más alto después. Graham aplicaría la misma lógica al mundo de las criptomonedas. ¿Es comprar Bitcoin una inversión o una especulación? Un inversor al estilo Graham tendría dificultades. Se preguntaría, ¿cuál es el valor intrínseco de Bitcoin? ¿Qué flujos de caja genera? ¿Cómo puedo analizarlo como un negocio? Dado que estas preguntas son difíciles, si no imposibles, de responder en términos tradicionales, Graham casi con seguridad clasificaría la mayoría de las compras de criptomonedas como pura especulación. Este primer capítulo es una llamada de atención. Te obliga a mirarte al espejo y preguntarte, ¿soy un inversor o soy un especulador que simplemente lo llama inversión? La honestidad aquí es el primer paso hacia la salud financiera. Capítulo 2. El inversor y la inflación. En este capítulo, Graham aborda a un destructor silencioso de la riqueza, la inflación. La inflación es la tasa a la que aumenta el nivel general de precios de bienes y servicios. Como consecuencia, disminuye el poder adquisitivo. $1 hoy vale más que $1 mañana. Si tus inversiones no crecen más rápido que la inflación, en términos reales estás perdiendo dinero. Graham vivió periodos tanto de alta inflación como de deflación, por lo que comprendía profundamente sus peligros. Señala que, históricamente, los inversores han confiado principalmente en dos clases de activos para protegerse: las acciones y los bonos. Los bonos suelen considerarse seguros. Prestas dinero a un gobierno o a una empresa, y estos se comprometen a devolvértelo con intereses durante un periodo determinado. El problema, explica Graham, es que ese interés es fijo. Si la inflación se dispara al 8% y tu bono solo paga un 3%, estás perdiendo un 5% de poder adquisitivo cada año. Tu inversión segura se convierte en una pérdida garantizada en términos reales. Las acciones, en cambio, ofrecen una mejor, aunque imperfecta, protección contra la inflación. ¿Por qué? Porque una acción representa la propiedad de un negocio real. Cuando los precios suben en toda la economía, una empresa sólida puede aumentar sus propios precios, incrementando sus beneficios nominales. Con el tiempo, esto puede traducirse en mayores dividendos y en un precio de la acción más alto, ayudando a que tu inversión mantenga el ritmo de la inflación o incluso la supere. Graham propone un enfoque equilibrado. Recomienda que el inversor defensivo considere una cartera dividida entre bonos de alta calidad y un grupo diversificado de acciones ordinarias. Menciona una división 50/50 como punto de partida razonable que debe ajustarse según las condiciones del mercado y la tolerancia al riesgo personal. También analiza otras posibles coberturas contra la inflación, como los bienes raíces y las materias primas, incluido el oro. Se muestra algo escéptico con el oro, señalando que su precio es altamente especulativo y que no genera ingresos. Los bienes raíces, argumenta, pueden ser una buena inversión, pero requieren un conocimiento considerable y no son una actividad pasiva. El mensaje central del capítulo es claro: los inversores no pueden permitirse ignorar el efecto corrosivo de la inflación a largo plazo. Mantener solo efectivo o bonos de bajo rendimiento no es una estrategia viable. Una parte de la cartera debe estar en activos, como las acciones, que tengan potencial de crecimiento real. Reflexión moderna. Las advertencias de Graham sobre la inflación nunca han sido tan relevantes. En la era posterior a 2020, el mundo experimentó un aumento significativo de la inflación, recordando a todos que no es solo un recuerdo de los años 70. Hoy, los inversores disponen de más herramientas que en la época de Graham. Por ejemplo, el Tesoro de ofrece los TIPS, bonos protegidos contra la inflación cuyo valor principal se ajusta al alza con el aumento de precios, proporcionando un rendimiento real garantizado. Graham probablemente los habría considerado una excelente herramienta para el inversor defensivo. Para las acciones, establece 4 reglas sencillas para el inversor defensivo. Diversificación adecuada. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Graham sugiere poseer entre 10 y 30 acciones diferentes para repartir el riesgo y evitar que el colapso de una empresa arruine toda la cartera. Empresas grandes, reconocidas y con financiación conservadora. El inversor defensivo debe centrarse en líderes consolidados, con una larga historia de beneficios y balances sólidos. Son los grandes valores blue chip de la economía. Un largo historial de pago continuo de dividendos. Graham concede gran importancia a los dividendos. Un historial consistente de pagos,
Sugiero unos 20 años, es una señal poderosa de estabilidad financiera. Demuestra que la empresa ha superado varios ciclos económicos y tiene una gestión favorable al accionista. Un límite en el precio a pagar. Este es el componente de valor. Incluso la mejor empresa puede ser una mala inversión si se paga demasiado por ella. Graham sugiere establecer un límite al ratio precio-beneficio, quizá no más de 25 veces las ganancias medias de los últimos 7 años. Reflexión moderna. La estrategia defensiva de Graham es, en muchos sentidos, el antecesor intelectual de la inversión pasiva moderna. Hoy en día, la forma más sencilla de aplicar sus ideas es mediante fondos indexados o ETFs de bajo coste. Un fondo indexado al S&P 500, por ejemplo, te da exposición inmediata a 500 de las empresas más grandes e importantes de Estados Unidos. Proporciona diversificación perfecta y cumple automáticamente las 2 primeras reglas de Graham. Muchas de estas empresas también tienen largos historiales de dividendos. El único aspecto que el fondo indexado no controla es el precio que pagas. ¿Cómo puede entonces un inversor defensivo moderno aplicar la estrategia completa de Graham? Podría construir una cartera 50/50 con un fondo indexado de mercado bursátil total y un fondo indexado de mercado de bonos. Después, aplicaría la regla de rebalanceo de Graham. Tras un gran año bursátil, vendería parte del fondo de acciones y compraría más bonos. Tras un colapso del mercado, haría lo contrario. Esta es la esencia de la filosofía booleana, llamada así por John Boole, fundador de Vanguard, y es puro Graham. Este capítulo es profundamente empoderador. Demuestra que invertir con éxito no tiene por qué ser complicado. No necesitas ser un genio de Wall Street. Con un plan simple, disciplinado y lógico, una persona promedio puede lograr excelentes resultados a largo plazo. Capítulo 5. El inversor defensivo y las acciones. Este capítulo se apoya en el anterior y profundiza en el por qué poseer acciones desde la perspectiva del inversor defensivo. Graham escribe para un público que aún está profundamente marcado por el colapso de 1929 y que suele ver las acciones como inherentemente arriesgadas y especulativas. Su tarea es convencerlos de que no poseer acciones supone, a largo plazo, un riesgo aún mayor debido a la inflación. Sostiene que la principal ventaja de las acciones frente a los bonos es su capacidad para proteger el poder adquisitivo. Con el tiempo, las ganancias de las empresas tienden a crecer, y ese crecimiento ofrece un colchón frente a la inflación y otros riesgos económicos. Sin embargo, de inmediato añade una advertencia contundente. Que las acciones sean buenas en general no significa que puedan comprarse a ciegas en cualquier momento y a cualquier precio. El riesgo de las acciones no reside en el activo en sí, sino en el precio que se paga por él. Graham lo expresa de forma memorable. El principal problema del inversor, y a menudo su peor enemigo, es el mismo. Descarta 2 enfoques populares pero defectuosos para la selección de acciones. Selección simple de acciones de crecimiento. Consiste en intentar identificar las empresas que crecerán más rápido en el futuro. Graham argumenta que esto es extremadamente difícil. El futuro es incierto y, a menudo, las acciones de crecimiento más prometedoras ya están valoradas a la perfección. Si su crecimiento se desacelera aunque sea ligeramente, el precio puede desplomarse. El precio pagado suele ser demasiado alto como para ofrecer un margen de seguridad. O comprar acciones de moda o calientes. Esto es pura especulación disfrazada de inversión. Comprar una acción solo porque es popular o ha subido mucho recientemente es una receta para el desastre. El inversor defensivo debe ignorar por completo los caprichos del mercado y centrarse en el valor subyacente. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? El mismo que Graham expuso en el capítulo 4. Comprar una cartera diversificada de empresas líderes a precios razonables. La clave es la disciplina. El inversor defensivo debe ceñirse a criterios simples y probados, resistiendo la tentación de perseguir modas o de intentar ser más listo que el mercado. La belleza de este enfoque, explica Graham, es que no depende de hacer predicciones. No se trata de adivinar qué empresa será la próxima superestrella. Se trata de poseer una muestra representativa del mundo corporativo, confiando en que, a largo plazo, su capacidad colectiva de generar beneficios proporcionará un rendimiento satisfactorio. La tarea principal es no pagar demasiado por ese flujo de beneficios. Reflexión moderna. El escepticismo de Graham hacia la inversión en crecimiento es un contrapeso esencial al relato moderno, especialmente en el ámbito tecnológico. Pensemos en la obsesión por encontrar el próximo Amazon o el próximo Apple. Capitalistas de riesgo e inversores de bolsa invierten miles de millones en empresas que queman efectivo, con la esperanza de que alguna se convierta en un gigante global.
Por cada historia de éxito como Amazon, existen miles de fracasos. Graham sostendría que, para el inversor defensivo promedio, intentar elegir al ganador de esta carrera es un juego perdido. Es mucho más probable acabar con una cartera de apuestas fallidas. Su filosofía se refleja hoy en el movimiento de inversión por factores, en particular en los factores valor y calidad. Investigaciones de académicos como Ian Fama y Kenneth Friends han demostrado que, a largo plazo, las acciones con características que Graham favorecía, como bajos ratios precio-beneficio, valor y alta rentabilidad, calidad, tienden a superar al mercado en general. Esto constituye una validación cuantitativa de principios con más de un siglo de antigüedad. Consideremos el ARK Innovation ETF, ARKK, gestionado por Cathie Wood. En 2020 tuvo un desempeño espectacular invirtiendo en empresas tecnológicas disruptivas, de alto crecimiento, a menudo sin beneficios. Fue el ejemplo perfecto de la estrategia de crecimiento a cualquier precio. Muchos inversores entraron en el punto más alto, atraídos por los rendimientos pasados. Sin embargo, cuando cambió el entorno del mercado, el fondo sufrió pérdidas devastadoras. Un inversor al estilo de Graham habría analizado las valoraciones de las empresas subyacentes en 2020, habría concluido que no existía margen de seguridad y se habría mantenido al margen, evitando así el colapso posterior. La lección de este capítulo es una llamada a la humildad y al realismo. El inversor defensivo triunfa aceptando que no puede predecir el futuro y concentrándose en lo único que sí puede controlar: el precio que paga por un activo. Capítulo 6. Política de cartera para el inversor emprendedor, el enfoque negativo. Ahora Graham dirige su atención al inversor emprendedor. Se trata del inversor activo y ambicioso, dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para intentar superar los rendimientos promedio del mercado. De forma interesante, Graham no comienza explicando qué debe hacer este inversor, sino que no debe hacer. Este enfoque negativo está diseñado para apartar al inversor ambicioso de las trampas más comunes y peligrosas. Graham identifica 4 áreas que el inversor emprendedor debería evitar en general. Bonos de alto rendimiento o de baja calidad. Cuando los tipos de interés son bajos, puede resultar tentador buscar mayores rendimientos comprando bonos de empresas financieramente débiles, los llamados bonos basura. Graham advierte que esto es un mal intercambio. Se asume un riesgo similar al de las acciones a cambio de una rentabilidad limitada propia de los bonos. Los puntos extra de rendimiento rara vez compensan el riesgo mucho mayor de impago. Bonos extranjeros. En su época, los bonos extranjeros solían ser arriesgados y difíciles de analizar. Aunque el mundo ha cambiado, el principio sigue siendo válido. No inviertas en aquello que no entiendes o donde tienes una clara desventaja informativa. Nuevas emisiones, IPOs. Graham se muestra extremadamente cauteloso con las ofertas públicas iniciales. Señala que casi siempre salen al mercado en periodos alcistas, cuando el público está optimista. Se fijan precios pensados para maximizar el beneficio del vendedor, dejando poco valor para el comprador. Por cada IPO exitosa como Google, existen innumerables casos que cotizan por debajo de su precio de salida durante años. Comprar basándose en consejos o información caliente. Aunque debería ser evidente, muchos inversores ambiciosos caen en esta trampa. El deseo de obtener ventaja lleva a actuar sobre rumores o supuesta información privilegiada. Graham lo considera una insensatez. La información real ya suele estar reflejada en el precio, y la mayoría de los consejos no son más que ruido. La idea central es la gestión del riesgo. El inversor emprendedor busca rendimientos superiores, pero estos deben lograrse mediante análisis inteligente, no asumiendo riesgos imprudentes. Al evitar estas trampas comunes, el inversor protege su capital y puede concentrar su energía en oportunidades más prometedoras. Graham despeja el terreno y advierte: no existen atajos fáciles. El rendimiento superior proviene del trabajo duro y la disciplina, no de perseguir modas especulativas. Reflexión moderna. Las advertencias de Graham siguen plenamente vigentes. Bonos de alto rendimiento. El mercado de bonos basura es hoy enorme. Puede ofrecer altos rendimientos, pero está fuertemente correlacionado con el mercado de acciones y sufre duramente las recesiones. Un inversor emprendedor moderno podría utilizarlos con moderación, pero solo tras un análisis crediticio profundo. O bonos extranjeros. Hoy es sencillo invertir internacionalmente mediante ETFs. Sin embargo, la advertencia persiste. La deuda de mercados emergentes implica riesgos cambiarios, políticos y económicos que la mayoría de los inversores individuales no comprende plenamente. IPOs. El mercado de IPOs de la última década ilustra perfectamente el argumento de Graham. WeWork,
Peloton o DoorDash llegaron al mercado con valoraciones máximas impulsadas por narrativas atractivas, y muchos de estos valores cayeron después de forma significativa. Los vendedores se enriquecieron, los compradores públicos asumieron las pérdidas. El equivalente moderno fue la fiebre de los SPAC entre 2020 y 2021, que resultó desastrosa para la mayoría. A consejos calientes, hoy esto se manifiesta en foros como Wall Street Bets o en influencers de TikTok. Las acciones meme son el consejo caliente moderno, amplificado por las redes sociales. Se trata de pura especulación basada en comportamiento de masas, y como advirtió Graham, suele terminar mal para la mayoría. Este capítulo funciona como un conjunto esencial de barreras de seguridad. Antes de que el inversor emprendedor pueda ganar, debe aprender a no perder. Evitar estas áreas de alto riesgo y baja probabilidad es el primer paso hacia una inversión activa verdaderamente inteligente. Capítulo 7. Política de cartera para el inversor emprendedor, el lado positivo. Tras advertir al inversor emprendedor sobre lo que debe evitar, Graham expone ahora las áreas concretas en las que puede aplicar su habilidad y esfuerzo para obtener rendimientos superiores. Subraya que estas estrategias no son adecuadas para inversores pasivos o defensivos. Exigen tiempo, criterio empresarial y un alto nivel de control emocional. Graham identifica 4 áreas principales que el inversor emprendedor puede explorar. Comprar en mercados deprimidos y vender en mercados en auge. Se trata de la esencia de la inversión contraria. Es la versión a gran escala de su consejo de rebalanceo para inversores defensivos. El inversor emprendedor puede permitir que su exposición a acciones aumente hasta el 75% cuando considera que el mercado está infravalorado y reducirla al 25% cuando lo percibe peligrosamente sobrevalorado. Esto requiere una fortaleza emocional extraordinaria para comprar cuando todos están en pánico y vender cuando reina la euforia. Comprar acciones de crecimiento cuidadosamente seleccionadas. Graham no está totalmente en contra de las acciones de crecimiento, pero su definición difiere mucho de la actual. No busca las empresas más populares ni las que crecen más rápido. Prefiere compañías consolidadas y exitosas que sigan creciendo, pero que estén disponibles a un precio razonable. Exige un margen de seguridad y no está dispuesto a pagar precios excesivos basados en proyecciones especulativas. Busca crecimiento a un precio razonable, GARP, no crecimiento a cualquier precio. Comprar valores de ganga de diversos tipos. Este es el núcleo de la filosofía de inversión en valor de Graham. Consiste en encontrar valores que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco. Divide este enfoque en varias categorías. El enfoque net-net de capital circulante, la estrategia más famosa y mecánica de Graham. Busca empresas que cotizan por debajo de su valor neto de activos corrientes menos pasivos totales. En estos casos, el inversor obtiene negocio, fábricas, marcas y potencial de ganancias futuras, prácticamente gratis. Son oportunidades poco frecuentes, pero con un enorme margen de seguridad. Empresas de segunda línea. Compañías sólidas pero menos conocidas que cotizan con un descuento significativo frente a competidores más grandes y famosos. Invertir en situaciones especiales. Incluye empresas que atraviesan eventos corporativos como fusiones, adquisiciones, escisiones o reorganizaciones. El resultado de la inversión depende más del éxito del evento que del movimiento general del mercado. Es un campo altamente especializado que requiere gran experiencia. Graham enfatiza que el éxito en estas áreas no es sencillo. Exige una mentalidad empresarial. No se compra un símbolo bursátil, sino una parte de un negocio real. Esto implica investigación, paciencia y una fuerte convicción en el propio análisis, especialmente cuando el mercado no está de acuerdo. Reflexión moderna. ¿Cómo se aplican hoy estas estrategias? O temporización del mercado. Aunque Graham la contemplaba para inversores emprendedores, la ciencia financiera moderna suele desaconsejarla. Es extremadamente difícil hacerlo de forma consistente. Aún así, el principio de ser audaz cuando otros tienen miedo y cauteloso cuando otros son audaces sigue siendo plenamente válido. El famoso artículo de Warren Buffett de 2008, Buy American, EAM, publicado en plena crisis financiera, es un ejemplo perfecto. Acciones de crecimiento a un precio razonable. GARP. Esta estrategia es muy popular hoy y fue practicada por inversores como Peter Lynch. Un inversor GARP moderno podría fijarse en empresas como Microsoft o Google. Siguen creciendo, pero también son gigantes maduros y altamente rentables. El trabajo del inversor es esperar momentos en los que el mercado se vuelve temporalmente pesimista y reduce su valoración a niveles razonables. O valores de ganga.
Las oportunidades net son raras en mercados grandes como Estados Unidos, pero aún pueden encontrarse en mercados menos eficientes, como Japón o en acciones de muy pequeña capitalización. El concepto general de buscar gangas, empresas que cotizan por debajo de su valor intrínseco, es la base de toda la inversión en valor moderna. Un inversor en valor actual podría analizar una empresa sólida pero aburrida en un sector desfavorecido que haya sido castigada en exceso por el mercado. O situaciones especiales. Hoy en día, esta estrategia es un pilar de muchos fondos de cobertura bajo el nombre de Event Driven Investing. Sigue siendo un ámbito complejo, generalmente fuera del alcance del inversor individual. Este capítulo demuestra que es posible superar al mercado, pero no es fácil. No hay atajos. Requiere diligencia, un espíritu contrarian y un enfoque inquebrantable en comprar activos por menos de lo que realmente valen. Capítulo 8. El inversor y las fluctuaciones del mercado. Este es, posiblemente, el capítulo más importante de todo el libro. Contiene la alegoría más famosa de Graham, la historia del señor mercado. Este concepto sencillo pero profundo es la clave para dominar el mayor desafío de la inversión, tus propias emociones. Graham te pide que imagines que posees una participación en una empresa privada y que tienes un socio llamado el señor mercado. Todos los días, el señor mercado aparece en tu puerta y te ofrece comprar tu participación o venderte la suya a un precio determinado. El detalle crucial es que el señor mercado es maníaco depresivo. Algunos días está eufórico. Solo ve un futuro brillante para el negocio y te ofrece un precio ridículamente alto por tu parte. Otros días está profundamente pesimista. Está convencido de que la empresa está al borde del colapso y te ofrece su participación por casi nada. Además, es muy complaciente. Puedes ignorarlo por completo. Volverá mañana con un nuevo precio. La relación del inversor inteligente con el señor mercado debe ser puramente transaccional. Debes estar encantado de venderle cuando esté exageradamente optimista y ofrezca precios altos, y feliz de comprarle cuando esté irracionalmente pesimista y ofrezca precios bajos. Pero nunca debes permitir que su estado de ánimo influya en tu propia evaluación del valor del negocio. Sus precios están ahí para ser aprovechados, no para ser seguidos. El especulador, en cambio, comete el error fatal de dejarse guiar por el señor mercado. Cuando los precios suben, el especulador se entusiasma y compra en los máximos. Cuando los precios bajan, entra en pánico y vende en los mínimos. El especulador queda a merced de los cambios de humor del señor mercado. Esta alegoría captura perfectamente la irracionalidad del mercado bursátil. A corto plazo, el mercado no es un evaluador racional del valor. Es un péndulo que oscila entre un optimismo insostenible y un pesimismo injustificado. El trabajo del inversor no es subirse al péndulo, sino aprovechar sus extremos. El mensaje central de Graham es claro. Nunca debes confundir el precio de una acción con el valor del negocio subyacente. El precio es lo que el señor mercado está gritando hoy. El valor es lo que la empresa realmente vale según sus activos y su capacidad de generar beneficios. Tu éxito dependerá de tu habilidad para explotar la diferencia entre ambos. Esto significa que nunca debes comprar una acción solo porque está subiendo ni venderla solo porque está bajando. La decisión de comprar o vender debe basarse en tu propio análisis del valor en relación con el precio. Si compras una acción a un precio razonable, una caída a corto plazo no debería provocar pánico. Al contrario, si el negocio sigue siendo sólido, el pesimismo del señor mercado te está ofreciendo la oportunidad de comprar más a un precio aún mejor. Reflexión moderna. Hoy, el señor mercado es más hiperactivo que nunca. Ya no toca tu puerta una vez al día. Vive en tu bolsillo, en tu teléfono, las 24 horas. Los canales de noticias financieras, Twitter y las aplicaciones de trading amplifican constantemente sus cambios de humor maníaco depresivos. Observa la volatilidad de criptomonedas como Bitcoin. Un día, el señor mercado está eufórico por un tuit favorable o un anuncio de adopción corporativa, y el precio sube un 20%. Al día siguiente, entra en pánico por un rumor regulatorio desde China, y el precio cae un 30%. Un inversor que permite que el señor mercado dicte sus acciones será sacudido sin piedad, comprando caro y vendiendo barato. Un inversor inteligente, en cambio, tendría una idea clara de lo que cree que vale el activo, si es posible determinarlo, y usaría estas oscilaciones extremas a su favor o simplemente ignoraría el ruido. El fenómeno de las acciones meme con GameStop y AMC es otro ejemplo perfecto. Impulsado por las redes sociales, el señor mercado se desconectó por completo de la realidad. El precio de GameStop se disparó a niveles sin relación alguna con los débiles fundamentos del negocio.
Quienes compraron en la cima escucharon la euforia del señor mercado. Quienes vendieron en pánico en el fondo escucharon su desesperación. El inversor inteligente se habría mantenido al margen, entendiendo que el juego no tenía nada que ver con el valor empresarial. La sabiduría del señor mercado es el antídoto definitivo contra el FOMO y el pánico. Enseña a ver la volatilidad no como una amenaza, sino como una oportunidad. Te transforma de una víctima pasiva de los estados de ánimo del mercado en un explotador activo de ellos. Este solo capítulo, si se interioriza de verdad, vale más que una biblioteca entera de libros sobre análisis técnico y predicción de mercados. Capítulo 9. Invertir en fondos de inversión. En este capítulo, Graham dirige su atención a los fondos de inversión, que en su época eran principalmente fondos cerrados y las primeras versiones de los fondos mutuos. Ofrece una guía práctica para los inversores que desean utilizar fondos como medio para lograr diversificación y gestión profesional. Graham valora positivamente el concepto de los fondos de inversión, especialmente para el inversor defensivo. Los considera una forma sencilla y eficaz de poseer una cartera amplia de acciones sin tener que analizar empresas individuales. Sin embargo, es muy crítico con la industria de los fondos en sí. Señala dos problemas principales. Rendimiento. Graham presenta datos que muestran que, en promedio, los fondos de inversión no superan a los índices generales del mercado. Aunque algunos fondos pueden tener periodos de resultados sobresalientes, esto suele deberse más a la suerte que a la habilidad, y rara vez se mantiene a largo plazo. Concluye que la promesa de que la gestión profesional conduce automáticamente rendimientos superiores es, en gran medida, un mito. Comisiones y costos. Los fondos cobran comisiones de gestión y, en su época, solían aplicar elevadas cargas de venta, comisiones pagadas a los intermediarios. Graham demuestra que estos costos reducen significativamente el rendimiento. Un fondo que cobra una comisión anual del 1% debe superar al mercado en ese mismo 1% solo para igualar a un índice simple. Con el tiempo, este obstáculo de costos hace que sea casi imposible que la mayoría de los fondos superen al mercado. Dadas estas realidades, el consejo de Graham para seleccionar un fondo es característicamente prudente y práctico. Aconseja ignorar el rendimiento reciente de un fondo. Un fondo que fue líder durante los últimos 3 años puede convertirse fácilmente en uno de los peores en los siguientes 3. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del futuro. En su lugar, recomienda centrarse en 2 aspectos: una política de inversión consistente, conservadora y una estructura de bajo costo. Elija un fondo con una estrategia clara, comprensible y sostenida en el tiempo, y evite aquellos que cambian constantemente su enfoque siguiendo las modas del mercado. Dado que no se puede predecir el rendimiento, lo único que sí se puede controlar es el costo. Por ello, seleccione fondos con comisiones bajas y evite los que tienen altas cargas de venta. También analiza los fondos cerrados, que en ocasiones cotizan con un descuento significativo respecto a su valor neto de los activos, NAV, lo que puede representar una oportunidad atractiva para el inversor emprendedor. Reflexión moderna. El análisis de Graham sobre la industria de los fondos fue extraordinariamente visionario. En esencia, estaba defendiendo la inversión pasiva en índices décadas antes de que Jack Bogle lanzara el primer fondo indexado para inversores individuales en 1976. Numerosos estudios modernos han confirmado sus conclusiones. La gran mayoría de los fondos mutuos gestionados activamente no logran superar a su índice de referencia durante periodos prolongados, especialmente después de considerar las comisiones. Sin embargo, el marketing de la industria sigue centrado en gestores estrella y rendimientos pasados, exactamente los elementos que Graham nos advirtió que ignoráramos. Hoy, la mejor forma de aplicar la sabiduría de este capítulo es sencilla: invertir en fondos indexados o ETFs de bajo costo. Un fondo como el Vanguard Total Stock Market Index Fund, SAX, o un ETF como SPY, SP 500 ETF, encaja perfectamente con el consejo de Graham. Tienen una política clara y constante: replicar todo el mercado. Ofrecen diversificación total y costos extremadamente bajos, a menudo de solo unas centésimas de porcentaje al año. Para el inversor moderno, el debate entre gestión activa y pasiva está prácticamente resuelto a favor de Graham. La manera más segura de obtener una participación justa en los rendimientos del mercado es comprar todo el mercado a través de un fondo indexado de bajo costo o mantenerlo a largo plazo. ¿Y qué hay de la idea de comprar fondos cerrados con descuento? Sigue siendo una estrategia viable para inversores emprendedores, pero para la mayoría de las personas, la simplicidad y los costos ultra bajos de los ETFs indexados los convierten en la opción superior.
Este capítulo es una contundente crítica a la industria financiera de altas comisiones y una firme defensa de la solución simple y elegante de la inversión pasiva. Expansión del contexto moderno. ¿Qué diría Graham hoy? Tras recorrer el núcleo de la sabiduría de Graham, hagamos ahora un experimento mental. Si pudiéramos traer a Benjamin Graham a nuestro mundo financiero actual, ¿qué pensaría? ¿Qué diría sobre las tecnologías, estrategias y psicologías que definen la inversión en el siglo XXI? Estaría a la vez horrorizado, de una forma extraña, reivindicado. Las herramientas del oficio, Robinhood y trading de alta frecuencia. En primer lugar, Graham quedaría asombrado por la democratización del acceso a los mercados. La idea de que cualquier persona, en cualquier lugar, pudiera comprar o vender acciones al instante, sin comisiones, desde un dispositivo en su bolsillo, le parecería ciencia ficción. Él, que dependía de informes anuales enviados por correo y de llamadas telefónicas a un corredor, se maravillaría ante la enorme cantidad de información disponible para el ciudadano medio. Pero esa admiración pronto se transformaría en profunda preocupación. Al observar una aplicación como Robinhood, vería una plataforma diseñada para fomentar la especulación, no la inversión. Las animaciones de confeti, las listas de top movers, el acceso fácil a opciones y criptomonedas, todo ello le parecería una amplificación de las tendencias maníaco-depresivas del señor mercado. Argumentaría que, al eliminar fricción y costos, estas aplicaciones han difuminado peligrosamente la frontera entre invertir y apostar, engañando a una nueva generación para que crea que es Warren Buffett cuando, en realidad, está sentada frente a una máquina tragamonedas. El auge de los modelos cuantitativos y de la inversión basada en IA lo fascinaría. Como amante de los datos y de los enfoques sistemáticos, apreciaría el enorme poder de estas herramientas. Vería las estrategias cuantitativas de valor, algoritmos que seleccionan acciones con bajos múltiplos de beneficios, altos dividendos y balances sólidos, como la evolución natural de sus propios métodos estadísticos, permitiendo automatizar la búsqueda global de gangas. Sin embargo, sería profundamente escéptico frente a los modelos de IA que afirman predecir los movimientos del mercado. Le sonarían a la misma adivinación de siempre, solo que vestida con ropajes más sofisticados. Advertiría que cualquier modelo basado en datos históricos es vulnerable a un cisne negro, un futuro que no se parece en nada al pasado. Su fe seguiría estando en los principios atemporales de la valoración empresarial, no en el poder predictivo de algoritmos complejos. Del mismo modo, el trading de alta frecuencia, HFT, en el que los ordenadores ejecutan millones de operaciones en segundos, le parecería la forma definitiva de especulación. No guarda relación alguna con el análisis del valor empresarial. Probablemente lo vería como un impuesto parasitario sobre los inversores reales de largo plazo. Añade liquidez con una mano, pero aumenta la volatilidad y la fragilidad con la otra. Estrategias modernas. Fondos indexados frente al day trading. La filosofía de Graham ofrece una lente poderosa para analizar las estrategias de inversión dominantes de hoy. Su reacción ante los fondos indexados sería abrumadoramente positiva. De hecho, él sentó las bases intelectuales para su existencia. Consideraría los fondos indexados de bajo costo y amplia diversificación como la herramienta perfecta, si no la única adecuada, para la gran mayoría de los inversores defensivos. Resuelven el problema de la diversificación, eliminan las comisiones excesivas y evitan la futilidad de intentar seleccionar acciones o gestores ganadores. Probablemente vería a Jack Bogle, fundador de Vanguard, como su sucesor filosófico, alguien que tomó sus ideas y las llevó a la práctica a gran escala, ahorrando billones de dólares en comisiones a los inversores. En el extremo opuesto se encuentra el day trading. Graham contemplaría la cultura moderna del trading diario, impulsada por las redes sociales y las aplicaciones sin comisiones, con absoluto desprecio. La vería como la forma más pura de especulación, un juego de suma cero, o más bien de suma negativa tras costos e impuestos, en el que los participantes no invierten en empresas, sino que apuestan por movimientos de precios efímeros. Señalaría que la casa, los creadores de mercado y las instituciones sofisticadas casi siempre gana al final, y repetiría su mantra central. Los resultados de un inversor dependen de su ventaja analítica y conductual, y el trader promedio no posee ninguna de las dos. Principios atemporales como escudo frente a los riesgos modernos. En un mundo de velocidad sin precedentes, hype y complejidad, los principios de Graham no están obsoletos. Son más esenciales que nunca y actúan como un escudo frente a los riesgos modernos. O inversor versus especulador. Esta simple distinción es el antídoto contra el FOMO generado por las redes sociales. Cuando ves una acción meme o una criptomoneda dispararse, preguntarte,
estoy analizando un negocio o simplemente apostando a que el precio suba, puede salvarte de un desastre financiero. O el señor mercado. La alegoría del señor mercado es el modelo mental perfecto para lidiar con ciclos de noticias 24/7 y la manipulación emocional constante de los medios financieros. Enseña a tratar el ruido diario del mercado como ruido, no como señal, y a ver la volatilidad como tu sirviente, no como tu amo. O margen de seguridad. Es la protección definitiva contra las burbujas de hype que se forman con tanta facilidad en un mundo interconectado. Ya sea la burbuja.com del año 2000 o la burbuja especulativa tecnológica y cripto de 2021, una insistencia estricta en el margen de seguridad te habría mantenido alejado de los activos más peligrosos en los peores momentos. Obliga a ser un contrarian indisciplinado, la única forma de generar rendimientos superiores a largo plazo. Graham concluiría que, aunque la ropa del mercado ha cambiado, de las cintas de cotización a los feeds de Twitter, su cuerpo de psicología humana sigue siendo el mismo. Las herramientas para la autodestrucción son hoy más poderosas y accesibles que nunca, lo que hace que la disciplina intelectual y emocional que le enseñó no solo sea relevante, sino crítica para la supervivencia. Nos instaría a utilizar la tecnología moderna para aplicar sus principios con mayor eficiencia, no para abandonarlos en favor de un juego más rápido y peligroso. Reflexión final. 10 lecciones atemporales para el inversor inteligente. Al concluir nuestro profundo recorrido por la obra maestra de Benjamin Graham, nos queda una filosofía tan poderosa y práctica hoy como lo era hace más de 70 años. No se trata de una colección de consejos rápidos, sino de un marco mental que, aplicado con disciplina, puede guiarte hacia una vida entera de éxito financiero. Destilemos esta profunda sabiduría en 10 lecciones eternas. Un inversor es un analista de negocios, no un pronosticador del mercado. Tu trabajo principal es valorar un negocio. El trabajo del mercado es ofrecerte precios absurdos de vez en cuando. Nunca confundas estos roles. Distingue claramente entre invertir y especular. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Si no realizas un análisis profundo para asegurar la protección de tu capital y un retorno adecuado, estás especulando. Mantén la especulación separada y estrictamente limitada. Abraza al señor mercado. Considera la volatilidad como tu mayor aliada. Permite que los estados maníaco-depresivos del señor mercado trabajen a tu favor. Compra cuando esté pesimista y vende cuando esté eufórico. Nunca permitas que su ansiedad se convierta en la tuya. Exige siempre un margen de seguridad. Este es el concepto central de la inversión. Nunca pagues de más por un activo, por maravillosas que parezcan sus perspectivas. La diferencia entre el precio que pagas y el valor que recibes es la fuente última de tus rendimientos y tu protección frente al error. Prioriza el riesgo antes que el beneficio. La primera prioridad del inversor inteligente no es maximizar ganancias, sino minimizar la posibilidad de pérdidas irreversibles. Al concentrarte en no perder, las ganancias llegarán con el tiempo. Este es el camino hacia la tranquilidad financiera. El precio que pagas determina tu rentabilidad. Una empresa excelente puede ser una mala inversión si se compra demasiado cara. Una empresa mediocre puede ser una gran inversión si se adquiere a precio de ganga. El activo es solo la mitad de la ecuación. El precio es la otra mitad. La humildad es tu mayor activo. Acepta que no puedes predecir el futuro. Esta humildad te llevará a diversificar, exigir márgenes de seguridad y evitar las manías especulativas que periódicamente dominan los mercados. El exceso de confianza es el peor enemigo del inversor. La disciplina importa más que el coeficiente intelectual. El éxito en la inversión no consiste en ser la persona más inteligente de la sala. Se trata de tener un marco mental sólido y la disciplina emocional para mantenerlo en todo momento. Piensa por ti mismo. No delegues tu pensamiento en la multitud, los medios o los expertos. El mercado es más peligroso cuando todos están de acuerdo. Una mentalidad contraria es esencial para comprar barato y vender caro. Sé paciente. Invertir es una maratón, no una carrera de velocidad. Las recompensas no van para los más activos, sino para los más pacientes. Permite que el milagro del interés compuesto actúe durante décadas, no días. ¿Cómo puede aplicar estas lecciones el inversor promedio hoy mismo? Comienza creando una política de inversión basada en los principios defensivos de Graham. Para la mayoría, esto significa una cartera simple y equilibrada de fondos indexados de acciones y bonos, diversificados globalmente y de bajo costo. Define tu asignación objetivo. Por ejemplo, 60% acciones y 40% bonos, y rebaláncala una vez al año. Esta estrategia sencilla y automatizada encarna la diversificación, la disciplina y el pensamiento a largo plazo.
Te protege de los errores del stock picking y de la tentación del market timing. Luego, comprométete con un plan de ahorro regular. Automatiza tus aportaciones mensuales sin importar lo que esté haciendo el mercado. Esto se conoce como promediar el coste en dólares y es una forma práctica de vivir la sabiduría de invertir de manera constante sin dejarte intimidar por los cambios de humor del señor mercado. Finalmente, dedícate al aprendizaje continuo. Lee libros, estudia empresas y aprende a interpretar estados financieros. Incluso si solo posees fondos indexados, comprender el valor empresarial te dará la convicción necesaria para mantener el rumbo en tiempos difíciles. El camino de Graham no es el más emocionante. No te dará historias espectaculares para contar en una fiesta, pero es el camino más fiable hacia la independencia financiera. Es una filosofía de prudencia, paciencia y profundo sentido común. Enseña que el objetivo final no es ser más rico que tu vecino, sino tener la seguridad financiera para vivir la vida según tus propios términos. Ese es el verdadero retorno del inversor inteligente. Y ahí lo tienes, la sabiduría perdurable del inversor inteligente de Benjamin Graham. No es solo un libro sobre acciones y bonos, es un libro sobre dominar tus emociones y construir una vida de seguridad financiera mediante disciplina y razón. Es una brújula atemporal capaz de guiarte a través de cualquier tormenta del mercado. Esperamos que este análisis profundo te haya dado una base sólida y te haya inspirado a pensar más como propietario de un negocio y menos como un especulador. Los principios tratados hoy son el cimiento de una riqueza verdadera y duradera. Si encontraste valor en este desglose del inversor inteligente, asegúrate de suscribirte a Capitura y activar las notificaciones. Nuestra misión es traerte la sabiduría financiera más poderosa del mundo, capítulo por capítulo. Y no querrás perderte lo que viene, porque analizaremos otro clásico capaz de cambiar por completo tu forma de pensar sobre el dinero y los mercados. Gracias por invertir tu tiempo con nosotros. Ahora ve y conviértete en un inversor inteligente.